Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el mundo de personas con discapacidad. Presenta Raquel de Quesada, en vivo desde Boston. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Agradecido estoy, tener esta condición no determina quién soy. Cambiando el mundo de personas con discapacidades. Bienvenido a su programa Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Un programa que su enfoque siempre es abordar temas importantes. Un programa que su misión es respetar la dignidad de esos seres queridos que muchas veces no se respeta, no se valora, no se incluyen. Abogar por una sensibilidad, abogar porque haya empatía, abogar porque haya amor, abogar por la independencia, una educación, oportunidades laborales, sociales, culturales, que también tengan ellos expuestos sus talentos artísticos. Abogamos por las capacidades, esas capacidades que también le dan oportunidades a ellos de ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Pero sobre todo, celebramos y abrazamos cualquier tipo de condición y discapacidad, porque entendemos que cuando aceptamos el diagnóstico, lo único que nos queda es abrazarlo, amarlo, concientizar a la comunidad, pero también empoderar a los padres a través del conocimiento. Luego queremos que ese empoderamiento de conocimiento se le pase a esas personas que tienen algún tipo de condición o discapacidad para que puedan ser ellos autoindependientes. Recuerden que estamos trabajando siempre con la autoindependencia de nuestros seres queridos. Siempre iniciamos con una cita positiva todas las mañanas, todos los sábados que estamos aquí en vivo. Y esta de hoy dice así: aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar de nuevo y hacer un nuevo final. Y realmente sí es verdad. Hay muchas cosas en la vida que no podemos cambiar porque ya pasaron, ya vivimos ese proceso, solo nos resta aprender de ello. Pero sí tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de tratar de que ese final sea algo diferente a lo que ya nosotros pues pasamos por ese proceso y ya sabemos que vivimos y que no fue mal. Podemos comenzar de nuevo y darle giro a que ese comienzo tenga un bonito final. Va a depender de ti amar, tomar conciencia, levantar los pies, pasar proceso, pero al final del día tu actitud, y si, como hablábamos en un programa pasado, ese agradecimiento en cualquier situación, aunque sea en proceso difícil, ser agradecido con Dios, es lo que te va a poder permitir que ese nuevo final sea mejor. Así que mi invitación para ti hoy es: no tiene control de lo que pasó, pero sí tiene control de este nuevo comienzo y dándole un giro a este nuevo final, que yo sé que va a ser un final bonito. Recuerda vivir con una actitud positiva y agradecimiento todo el tiempo a nuestro Creador. Vamos inmediatamente a pasar con la pastora Janice Rodríguez, quien hoy nos acompaña con el tema la capacidad espiritual de un niño. Tremendo tema. Adelante, pastora.
Así es, Raquel. Feliz de estar nuevamente con cada uno de ustedes. Feliz fin de semana. Y seguimos celebrando el mes del autismo. Qué bendición poder hablar de este tema tan importante. Y precisamente por eso es que quiero hablar hoy de la capacidad espiritual que tiene un niño. Estoy trabajando actualmente con una matrícula de alrededor de 110 niños que pertenecen a la institución educativa donde tengo la oportunidad de llevar la clase de formación cristiana y de valores. Y hay un fenómeno que está ocurriendo dentro de la institución, y es que estos 110 niños aproximadamente, el 90% de ellos, aunque están inscritos en esta institución de base de fe cristiana, no van a ninguna iglesia. Son niños que sus padres no les interesa, por la razón que sea, pertenecer a una comunidad de fe como tal vez tú y yo pertenecemos, pero tienen una sensibilidad y un hambre del mundo espiritual que no sabían que existía. ¿Qué está sucediendo dentro del salón? Ellos están descubriendo un mundo nuevo que nadie a su corta edad le había dado. ¿Por qué? Son niños desde los 5 años hasta los 12. Niños que están aprendiendo por primera vez quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Niños que están aprendiendo a que mis oraciones pueden llegar donde mis pies no pueden pisar. Niños que están descubriendo cómo amarse. Niños que están descubriendo que son suficientes, que tienen la capacidad de vivir una vida espiritual plena a pesar de su corta edad. ¿Por qué? Porque dentro del salón de clases se ha convertido en el lugar donde ellos están descubriendo ese mundo que a lo mejor posiblemente papá o mamá o no los han expuesto, o piensan, Raquel, que por su corta edad no están capacitados para entender el mundo espiritual. Y esa es la línea, esa es el área donde yo te quiero retar en esta mañana poderosa, antes de que tú salgas de tu casa, antes de tú emprender lo que tú tengas en agenda para hoy. Tu hijo y tu hija, independientemente del diagnóstico que cargue, de la condición que esté viviendo, independientemente porta un alma y un espíritu que les fue dado por nuestro Creador. Por lo tanto, tiene la capacidad de descubrir esa área de ellos, de saber que fueron escogidos y diseñados por Dios, que cuando Dios los ve, no ve su discapacidad, que cuando Dios los mira, no le pone límites, que sus palabras pueden llegar al mismo cielo y traer bendición a la familia que los recibe, a las amistades que los rodean. Estamos viendo hoy en día, no te estoy hablando de una película, lo estoy viendo en mi salón de clase todos los días, niños de hogares disfuncionales, niños con paternidad ausente, niños abandonados por sus madres, niños de diferentes escenarios y composiciones familiares levantando sus manos, adorando a Dios, dando gracias, llorando muchas veces delante de una presencia que ellos no sabían que tenían acceso a ella. A estos niños no los estamos limitando. Ya muchos de ellos incluso autistas, ya tienen unas limitaciones que muchos de afuera le han querido imponer. Pero es importante que tú y yo, que tenemos posiblemente esta hermosa verdad que cargamos de saber que podemos conectar con un Dios maravilloso, que ellos también puedan entender que no importa su edad, no importa su condición, ellos también son seres espirituales capaces, Raquel, de traer un milagro a la tierra. Incluso capaces de hacer milagros, porque eso es otro tema también que estuvimos desglosándolo en uno de nuestros programas, cómo las personas, cómo Dios utiliza a estos niños, a estas personas que tienen cualquier tipo de condición para hacer milagros, para también sanar, para también orar por aquellos necesitados. Y de verdad que no podemos limitar ni sobreestimar la capacidad de nuestros hijos a aprender, a tener una relación, de aprender a tener esa conversación con Dios, porque como Joan, él tiene su condición, pero él me recuerda los domingos, vamos para la iglesia, él hace así con el micrófono, el pastor va a hablar por el micrófono, él dice aleluya, él escucha sus alabanzas. Entonces, no podemos limitar la capacidad de nuestros hijos por cualquier tipo de condición, de que ellos no puedan mantener esa relación o de ser tocados por Dios.
Así mismo es. De verdad que la capacidad de fe que tiene un niño es asombrosa porque ellos se lo creen. Si tú miras y observas a los niños, ellos se pueden poner una toalla sobre su cuello y ellos sienten que son un superhéroe y que pueden volar y tienen esta capacidad de creérselo. Así mismo actúan en el mundo espiritual. Si desde niño tú pones esa semilla y dices, ¿sabes qué? Tú eres capaz de hacer que Dios te escuche, de poder tener una relación espiritual. Ese niño va a crecer en un adulto que va a tener un banco de recursos a su favor cuando tengan una necesidad emocional y hasta una crisis de fe. Amén. Señores, esta palabra de verdad da inicio a un programa especial que tenemos hoy. 1 hora completa vamos a hablar del autismo. Y de verdad que, Pastora Janice, de verdad, gracias por esta oportunidad, gracias por recordarnos a todos los padres que nuestros hijos tienen capacidad espiritual, que ellos pueden entender, pueden tener una relación y si Dios se lo permite también pueden hacer milagros. ¿Cómo podemos encontrar tu nuevo libro en Amazon? Amén. Lo van a poder encontrar titulado Una leona enjaulada, aprendiendo a romper esas jaulas emocionales. Lo consiguen en Amazon, como dijiste, y en palabrasdeguerrera.com. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a nuestra primera pausa comercial, recordándole que el programa de hoy es todo 1 hora para el autismo. Si usted no sabe, si usted tiene un hijo, si no entiende qué es el autismo, hoy le vamos a desglosar toda esta condición que es maravillosa, pero también llega de enfrentamientos y procesos difíciles. Si no entendemos qué es, con nosotros estará o está ya ahí preparado nuestro neurólogo infantil José Javier Moreno, quien estará pues educándonos con este tema. Hacemos una pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo. Patrocinan Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Giovanni, Express Chevy. Seguro que llega seguro. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Frank Moran, representante estatal de Massachusetts. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Pollo Centro, el mejor pollo de Massachusetts. Curate Pharmacy. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros pacientes. Los vestidos de gala de Raquel de Quesada son de Fashion and Tailoring Lawrence. Ser un cuidador a tiempo completo puede ser abrumador y encontrar respuestas a sus preguntas no siempre es fácil. We Care 365 puede ayudar. Ofrecemos soporte personalizado para aquellos que cuidan un ser querido en casa. Lo ayudaremos a encontrar los recursos que necesita, un pago libre de impuestos para ayudar con sus finanzas, junto con capacitación y más. Permítanos brindarle un plan de atención único diseñado especialmente para usted. Llame ahora. Usted nunca está solo, porque nos importa. La Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades te invita a su primera Gala Roja por amor a la inclusión. Artistas y personalidades invitadas con la participación especial de Yanna Tavares. Reconocimiento a personas que cambian el mundo. Y para bailar toda la noche, la música la pone Chicomanía. Ven y sé parte de esta gran celebración que ayudará a recaudar fondos para la Fundación. Juntos podemos cambiar el mundo de personas con discapacidad. Para tickets y más información, 978-828-5339. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo, un programa educativo, un programa que trata diferentes temas, precisamente para eso, para educar a la comunidad. En muchos años anteriores estamos viendo como el índice de los niños con autismo cada día está elevado, y es por esto que queremos en este mes, precisamente, el 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo, pero todo el mes estamos educando y yo creo que no solamente se debe de quedar en un mes, sino siempre. Esta condición que está viniendo quizás a que muchas familias, por muchas situaciones, pues vivan momentos difíciles, ya que el autismo tiene diferentes niveles. Pero para eso tenemos un experto en el área, un neurólogo infantil, que está pues capacitado para hablar de este tema y educar sobre todo
a la comunidad, aquella comunidad que quizás no saben, nunca han escuchado este término, no saben qué es el autismo. Para eso está nuestro neurólogo infantil José Javier Moreno, quien hoy va a educarnos acerca del autismo. Muy buenos días, bienvenido a su programa. Raquel, buenos días y para mí es un honor estar de nuevo contigo aquí y compartir acerca del trastorno del espectro autista y aprovechar el mes de abril como el mes del autismo en aras de que el 2 de abril se celebró el Día Internacional de la Concientización a favor del autismo y es muy importante porque cada vez estamos haciendo diagnósticos mucho más precoces, más certeros, y eso te va a garantizar que esos niños van a tener una mejor modificación que a la larga se va a transformar en mejor calidad de vida. Así es. Vemos que ahora se está hablando mucho del autismo y antes de entrar en la definición de lo que es esta condición, quiero hacerle la pregunta que es importante para tratar de entender de dónde venimos. ¿El autismo existía en los tiempos antiguos, en los tiempos de Dios, antes de Cristo, después de Cristo? ¿De dónde nace el autismo? Sí, ahí desde de las primeras décadas de los años 1900 es que se empieza a nombrar el autismo. Está el doctor Leo Kanner, después el doctor Asperger, que son los primeros que hablan de conductas acerca del autismo, conductas en niños con falla en la comunicación, conductas estereotipadas, fallas sociales, y poco a poco ha ido tomando forma hasta que ya posterior a los 80 pues se habla de trastorno del espectro autista, pero incluso desde esos años la revisión eran de pocos pacientes, la primera no eran más de 6 pacientes en esa primera revisión, y luego en los años 70, 80, si la memoria no me falla, pues el doctor Asperger pues, adjudica otro tipo de conductas que luego este síndrome de Asperger, pues desde la nueva clasificación en el DSM-5 pasa al espectro autista en un rango leve con alto nivel de funcionamiento. Entonces, y hemos tenido en los últimos años un incremento en el número de casos, pero no es porque esté de moda, como a veces de manera crítica lo dicen algunas personas, sino porque ahora sabemos más, estamos más pendientes de las conductas de nuestros hijos. Se habla mucho de estimulación infantil, de qué tiene que hacer el niño en todos los meses con su desarrollo, y eso hace que estemos alerta para el buen funcionamiento de estos niños, y por eso ahora quizás tenemos diagnósticos siempre tomando en cuenta que la base de esto es genético, ¿ok? Y hay un factor ambiental que juega un papel importante, pero que siempre va a haber una situación genética que está ligada a la presencia del trastorno del espectro autista, y siempre es importante recalcar, ponerle en mayúscula, subrayarlo, que es un trastorno, no es la enfermedad o es el síndrome del espectro, es el trastorno del espectro autista, porque son conductas que van a afectar la comunicación social, vamos a tener intereses restringidos, vamos a tener fallas adaptativas y sensoriales, que son la severidad de estas conductas lo que me va a hacer que en más o en menor medida el niño se pueda comportar de una manera adecuada para que pueda tener una educación y una integración social, porque somos sociales. En este momento hay situaciones que me permiten trabajar a distancia, pero la verdad es que como humanos, como mamíferos, siempre vamos a necesitar la sociabilización, y tenemos que ayudar a estos pacientes, a estos niños que van a ser adolescentes, jóvenes y adultos mayores, en poder tener herramientas para poderse comunicar de manera efectiva y para poderse adaptar de manera adecuada. Ya pues en sus áreas, con su terminología, expresó más o menos qué es el autismo. Ahora, de forma llana, un papá que nunca ha escuchado esta condición, quizás una mamá que quiere entender bien qué es el autismo. Edúquenos con palabras totalmente llanas para aquellos que nunca han escuchado, entiendan hoy, después de este programa, qué es el autismo. Sí, el autismo es un trastorno que se va a caracterizar
por una falla en la comunicación. Son niños que le cuesta comunicarse, pueden ser verbales o no, pero aun cuando son verbales, entonces son estos niños que no van a entender la ironía, el sarcasmo, que son muy rígidos. Vas a tener una falla social, son esos niños que prefieren jugar solo o que juegan por ratico y luego se aíslan o tienen un estereotipado y los intereses restringidos. Esas tres características en intensidad de frecuencia y intensidad de la conducta es lo que va a ser el trastorno del espectro autista. Entonces, el trastorno del espectro autista literalmente es un trastorno, no hay que buscarle mayor cosa. Lo que sí tenemos que buscar es cómo El trastorno, el espectro, se dice espectro porque significa ampliedad, variedad. Variedad, precisamente porque hay mucha amplitud. Tú no ves que tienes en una misma sala 4 niños con el diagnóstico dentro del espectro y todos funcionan de manera diferente. Y de ahí Con es que le ciertas digo a los características. padres que no porque Juancito y María tengan autismo es la definición es la misma o los síntomas o la capacidad cognitiva Por eso- o habilidad por eso lingüística es la misma. Es el espectro, por eso es un espectro, ¿ok? Yo puedo tener una falla en intereses restringidos, entonces me miran como el obsesivo, el compulsivo, porque solo quiero hablar de dinosaurios, solo quiero hablar de trenes, solo quiero hablar de motores de carros, porque es mi interés, estoy enfocado, perdón, es mi hiperfoco. En cambio, el otro lo que quiere es hablar de Lego, de robótica, pero son geniales. Yo tengo niños de 4 años que yo me tomo mi tiempo porque hace unas semanas atrás, un niño de 5 años que todavía no es independiente en su autocuidado, ni me dibujó y me explicó perfectamente bien el sistema solar. ¿Ok? Siempre se inclinan Entonces, en una área, sí, siempre. sí, Ujú. tiene un hiperfoco. Son los o mejores. y son los mejores en eso. Sin embargo, yo tengo que fortalecer esa área, ¿ok? Porque la educación va variando. O sea, si mi habilidad es la ciencia, tú tienes que darme más educación en la ciencia y ayudarme en la matemática, que es mi falla. ¿Ok? No es que te voy a potenciar la matemática porque esa no es tu capacidad. Yo tengo que enseñarte matemática y si tu habilidad es la ciencia, entonces yo te voy a dar todo lo inherente a el estímulo para que aprendas de esa materia y puedas tener mejor amplitud. Sin embargo, es importante, y volviendo al inicio de la pregunta, entender que no siempre el trastorno del espectro autista va ligado a una discapacidad intelectual o un retardo mental, que es lo que los padres más temen. Sin embargo, se pueden seguir haciendo cosas, porque dentro del espectro, un número de ellas como habilidades va con un retardo mental, que ahora se llama discapacidad intelectual, o puede ir aunado a un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o a un trastorno expresivo del lenguaje o un trastorno específico en el aprendizaje, pero el éxito de esto radica a que mientras más temprano empiezo la estimulación y la intervención de las áreas en defecto, pues obviamente mucho mejor voy a expresar esas situaciones. Entonces, el llamado es a los padres que cuando ese sexto sentido te dice que algo no va bien, así las familiares, la tía, la suegra, la comadre, empiezan a cuestionarte de que está siendo un poco, por llamarlo llano, loco con la situación, buscar la evaluación necesaria hasta que yo entienda que algo está bien o que no está bien, porque es El término lamentable. de loco que usted lo usa como ejemplo, porque es el término que se usa mucho en las calles, pero no es el No correcto de peyorativamente, llamarle a una persona que tiene autismo Sí. o otra condición de salud mental. Sí, no, en este caso lo usaba cuando la familia La o los familia se amigos refiere. cuestionan a los padres porque están viendo que algo no viene bien. Y a lo que voy es que están llegando o llegan todavía niños a los 3, 4 años donde los padres decían, yo sabía desde el año de edad que mi hijo era diferente. Ok, Y ahí entonces- vamos. El diagnóstico. ¿Cómo empieza ese niño a tener diferentes combinaciones de síntomas que el padre dice, es que yo sabía, mira, al año, a los 2 años, a los 3 años, él hizo esto? Fíjate, el trastorno del espectro autista tiene conductas de alertas o de alarmas. Y todo va incluso desde el embarazo. Por eso es que toda mujer en edad fértil
que tenga una pareja, pues tiene que tener un hábito y una calidad de vida adecuada, una buena nutrición, ejercicio, descanso, ¿ok? Porque no sabemos en qué momento puedo quedar embarazada. Entonces, si yo tengo un embarazo de alto riesgo y además de eso, consumo de sustancias ilícitas o no, o no sabía que estabas embarazada y seguías tomando medicamentos para tal situación médica, pues eso puede interferir y hacer que esas conductas pasen. Igual que Ahí ahora, doctor, le están echando la culpa al Tylenol, le están echando culpa a muchas cosas. Raquel, es que hay tantas cosas aquí que podemos hablar. Eh, sí, por lo menos hay que ser objetivo. Precisamente ese es nuestro trabajo en la parte médica. Vamos a hacer la historia médica. Vamos a hacer el interrogatorio que lo guío yo. ¿Ok? Ahí sí hay que ser autoritario, hay que llevar el interrogatorio de manera adecuada, porque si uno deja que los padres lo lleven a su modo, uno se puede perder, porque ellos te quieren o te van a narrar la historia desde su perspectiva, e incluso poniéndole su juicio de valor. Entonces, uno como médico tiene que guiar el interrogatorio, a veces poner el freno, ya va, espérate, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, yo te voy a decir por dónde vamos a empezar. Primero vamos a ver quién es el niño, cómo nació, dónde nació, todo eso, porque todo eso cuenta. Luego, las conductas de alarma en el primer año de vida suelen ser importantes, porque son estos niños o muy irritables, que no se consuelan con nada, o muy hipoactivos, ¿ok? Lo ideal es que sean normales. Entonces, a mí me preocupa tanto el niño que la mamá me comenta que llora con frecuencia, que solo se calma cuando está comiendo, puede tener fallas de sueño, son niños que se despiertan con frecuencia o que le cuesta conciliar el sueño. Eso también es importante. Lo que llamamos hipertonía, el niño que cuando lo vas a cambiar necesitas hacerle, ponerle más fuerza a los segmentos, a los brazos, a las piernas para poderlos vestir. O cuando ves que los padres esto les enorgullece mucho, es cuando sostuvo la cabeza desde que nació. Yo ponía al niño así y ya el niñito estaba así. Eso es una alerta para el médico neurólogo, porque eso te quiere decir que ahí había un incremento del tono, porque un niño recién nacido o de 2 meses o menos no tiene por qué tener un sostén cefálico ya maduro. Ahí quiere decir que ahí venía ya un problema motor. Lo otro que es importante, la alteración en el lenguaje. Estos niños pueden tener un desarrollo normal. Y entre los 12 meses y 36 meses, es decir, entre el año y los 3 años, hay un estancamiento y retroceso. ¿Ok? Muchas veces los padres le llegan diciendo, doctor, pero es que él al año ya veía a papá y le decía papá, veía a mamá y decía mamá, y de repente dejó de decirlo, de repente dejó de responder al nombre. También estos niños tienen fallas para el contacto visual, entendiendo que el contacto visual es básico para poder entablar una comunicación, porque ¿cómo sabemos que tú y yo te estoy prestando atención y que Raquel me está prestando atención? Porque nos estamos viendo los ojos por una cámara en este momento, pero nos estamos viendo. Entonces, ahí hay una comunicación establecida y eso me permite a mí reconocer cuál es tu emoción, si estás tranquila, si estás ansiosa, si estás triste o alegre. Y eso en los niños dentro del espectro, en los primeros meses de vida, si lo tengo, lo puedo perder. ¿Qué pasa? Coincide, y aquí vamos a aclarar este punto de una vez, coincide con la vacunación de las vacunas para virus como la trivalente viral. Vamos a seguir hablando de ese tema tan importante como la vacuna es relacionada con el autismo después de la pausa. Hacemos una pausa comercial y retornamos con este tema que estamos hoy conversando, celebrando el mes entero de abril, el autismo. ¿Qué es? ¿Cómo los padres pueden entender más esta condición para ser proactivos, para ser agentes de cambio para sus hijos, aceptando este diagnóstico? Vamos a una pausa comercial. Patrocinan Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Giovanni, Express Shipping. Seguro que llega seguro. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Frank Moran, representante estatal de Massachusetts.
Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Pollo Centro, el mejor pollo de Massachusetts. Curate Pharmacy. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros pacientes. Los vestidos de gala de Raquel de Quesada son de Fashion and Tailoring Lawrence. Ser un cuidador a tiempo completo puede ser abrumador y encontrar respuestas a sus preguntas no siempre es fácil. We Care 365 puede ayudar. Ofrecemos soporte personalizado para aquellos que cuidan un ser querido en casa. Lo ayudaremos a encontrar los recursos que necesita, un pago libre de impuestos para ayudar con sus finanzas, junto con capacitación y más. Permítanos brindarle un plan de atención único diseñado especialmente para usted. Llame ahora. Usted nunca está solo, porque nos importa. La Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades te invita a su primera Gala Roja por amor a la inclusión. Artistas y personalidades invitadas con la participación especial de Yanna Tavares. Reconocimiento a personas que cambian el mundo. Y para bailar toda la noche, la música la pone Chicomanía. Ven y sé parte de esta gran celebración que ayudará a recaudar fondos para la Fundación. Juntos podemos cambiar el mundo de personas con discapacidad. Para tickets y más información, 978-828-5339. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo, un programa que educa, un programa que trata de traer temas importantes para el mundo entero, tratando de concientizar, tratando de aportar ese granito de arena para construir un mundo mejor, rompiendo con esas barreras para las personas con discapacidad. Un programa que sabe que educando a los padres es que vamos a cambiar, es que vamos a romper esas barreras, es que vamos a empoderar para que luego ellos ese empoderamiento le pasen a sus hijos. Y es por eso que está con nosotros hoy el neurólogo infantil José Javier Moreno, quien es experto en muchas áreas que tienen que ver con la neurología, y una de estas es el autismo. Hoy un tema que va enfocado en tocar diferentes áreas para tratar de llevar ese mensaje claro y preciso a los padres. Doctor, antes de la pausa mencionaba la vacuna, un tema que realmente tiene preocupado a muchos padres, un tema que ha llegado a las noticias, un tema que ha llegado pues a muchos padres que se rehúsan en darle esta vacuna. ¿No puede mencionar cuál es y si realmente esto causa autismo? Sí, desde hace mucho tiempo se atribuyó a las vacunas la afectación dentro del espectro. Y se sabe y está más que claro que esto no es así, quiero ser bien enfático, porque muchos padres por esta situación han abandonado la vacunación de sus hijos y luego terminan complicados con enfermedades que son prevenibles por la vacuna. Entonces, la vacunación desde el punto de vista pediátrico no es negociable, ¿ok? Entendiendo que el periodo donde hay el retroceso de las habilidades del niño en cuanto al lenguaje coincide con la vacunación de esta trivalente viral. Pero los estudios que se han hecho, incluso el más extenso de todos, tiene una población estudiada de 1.500.000 niños vacunados, entre vacunados y no vacunados, donde no hay una evidencia estadísticamente significativa que nos diga, mira, si es por la vacunación que el niño está dentro del espectro. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque en la neurología, cuando hay una detención y retroceso de cualquier habilidad, eso es una emergencia, ¿ok? Y no se le puede dar chance. ¿Okay? El niño que anoche se acostó diciendo, papá, dame tetero, o mamá, agua, y ya hoy no dice nada, ya hoy no responde, no tengo que esperar nada. Yo tengo que, obviamente, mi primer llamado tiene que ser al pediatra. Yo llamo a mi pediatra, cuando nos podemos ver en consulta, me está pasando esto, para poder hacer las evaluaciones precisas. Aquí en Venezuela, a veces los padres se saltan ese primer eslabón y llegan directamente a la consulta de neurología, entendiendo que en Venezuela no tenemos un sistema de salud donde tienes que pasar por ciertas áreas hasta llegar al especialista, sino que aquí hay el acceso
a todo ese sistema de salud independiente. Si tengo dolor de cabeza, el neurólogo. Si tengo problemas con azúcar, para el endocrinólogo, ¿ves? O Entonces, sea que la regresión es parte del autismo, no tiene nada del que ver con la espectro. vacuna. Ok. Es parte del espectro. Sí, eso hay que aclararlo. La regresión es parte importante o la detención. Entonces, muchas veces llama atención porque los padres empiezan a ser cuestionados, lo que te decía en el segmento anterior, y entonces le van dando 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, y es un tiempo valioso para poder hacer una intervención desde el punto de vista si es lenguaje, estimulación del lenguaje, si es ocupacional, va a terapia ocupacional, entendiendo que dentro del espectro no hay ningún medicamento efectivo. Tratamos por el problema y la base de todo sigue siendo la estimulación. Lo demás viene por asociación. Para eso levantamos la evaluación, vemos si hay algunas situaciones que me pueden incrementar o no las conductas y en base a eso trabajamos. Pero al espectro no es que todos van a tener el mismo plan de estudio, a todos les voy a hacer estudios de resonancia electro, laboratorios de sangre, a todos les voy a hacer tal y tal y tal tratamiento para no ahondar un poco en el tema porque sigue siendo controversial en la parte biomédica. Ahí va, ¿cuáles son los exámenes o estudios que se pueden hacer para determinar y saber si esta persona tiene autismo? ¿Cuáles son los mecanismos o los exámenes o los estudios que se le hacen a ese niño o a ese individuo? Porque muchas veces se detecta cuando el niño tiene ya 9, 10 años, 12 años, 15 años. Aún de adulto se sigue pues mirando que se está diagnosticando muchos adultos con esta condición. ¿Qué el proceso que debe de pasar ese individuo para saber si realmente tiene autismo? Lo primero, lo que hablamos hace unos minutos, es la historia clínica, la evaluación médica. Entonces, es importante hacer un adecuado interrogatorio y observar al niño. No podemos hacer un diagnóstico sin observar al niño. En particular, pues el niño se mantiene dentro del consultorio jugando, estableciendo pautas de trabajo y mirando la respuesta a esto. Segundo, siempre nos vamos a apoyar en la evaluación psicológica. Son los psicólogos los que están capacitados para establecer. Entonces, yo pido al psicólogo de confianza, yo tengo conductas de alarma y de hecho, en las primeras evaluaciones siempre uno coloca como diagnóstico paciente de 5, de 3, de 2 años con conductas de alarma para el espectro autista, lo envías a la evaluación psicológica y los psicólogos tienen los test necesarios para poder llegar al diagnóstico y decirnos, sí, efectivamente estás dentro del TEA en rango 1, 2 o 3, o no estás, o no son suficientes, o no es un TEA, es otra cosa, y de allí se parte. Dependiendo de lo que encontremos al examen físico, siempre si hay un problema de comunicación, es indispensable la evaluación auditiva. Tenemos que estar seguros de que ese niño escucha, de que ese niño, esa vía auditiva está íntegra. Entonces los padres siempre dicen, doctor, pero es que él se cae todo al piso, la bisutería de mamá, y él mira, pero no me está respondiendo al llamado por su nombre. Entonces, esas inconsistencias, uno tiene que estar seguro, mira, sí, tenemos que hacer los potenciales evocados porque el 10% de los niños con falla en la comunicación vienen por déficit auditivo y 10% es bastante importante, no se puede desestimar. Segundo, en ocasiones, como el espectro autista tiene comorbilidad, pedimos electroencefalograma. Para el electroencefalograma no es para confirmar diagnóstico, ¿ok? Porque la otra pregunta es frecuente cuando el papá llega con el electro, la mamá, pero doctor, o la sangre también, normal. muchos tienen duda porque creen que si se le hace un examen de sangre va a salir positivo al autismo y no. Ahí va. La resonancia cerebral se solicita si hay algún déficit. Hay trastornos metabólicos que me pueden producir alteraciones en la conducta y entonces tengo que pedir, pero eso es solo en base a las evaluaciones previas, incluso la alimentación. Hay padres que ya llegan con una dieta de exclusión, pero ya va, espérate, vamos a ver qué alimentos sí, qué alimentos no, porque el niño preescolar per se
Él es selectivo con la comida, él solo quiere comer nuggets, papas fritas y fresas, ¿ok? Si tú le ofreces un plato de sopa o le ofreces otra cosa que no esté dentro de esos 4 o 5 alimentos, es una lucha. Entonces, además de eso, tú lo vas a restringir, vas a provocar que ese niño tenga una desnutrición, ¿ok? Entonces, es importante que cuando estos niños estén por primera vez, no llevarlos directamente a otra cosa que no sea lo primordial, que son las terapias. Si los padres te dicen, yo noto que cuando el niño come más trigo de lo que debe, se distiende, o sea, se pone aventadito y se pone muy irritado. Que ese es un niño candidato a que un gastropediatra me haga una evaluación y me diga, sin efecto, ese niño es alérgico, intolerante o está dentro de una condición llamada enfermedad celíaca, y ahí sí hay que hacer una exclusión, ¿ok? El tema de todos esos exámenes que se pueden hacer, eso te lo va a dar la evaluación médica. O sea, no porque yo estoy viendo un niño que sospecho, yo tengo que indicar todo eso. Y la otra parte, que cuando están más grandes, lo que sí tenemos que indicar es tratamiento, ¿ok? Cuando la parte psicológica, pedagógica, ocupacional no mejora, entonces ahí sí hay que hablar de medicación, y eso es un punto importante a tratar porque es quizás lo que a los padres más le temen. ¿Ok? Ya ellos se sientan y te dicen, yo vine aquí por instigación de la escuela, pero yo quiero que sepa que bajo ningún concepto voy a medicar a mi niño. Pero espérate, vamos a conversar, déjame exponerte cuáles son los pros y los contras, y podemos intentarlo de una mejor manera y que sea el niño el que se beneficie. Muchos padres vienen donde mí y ellos me dicen, yo decidí no medicar a mi hijo. ¿Están ellos en sus derechos o no? Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos conversando con el neurólogo infantil José Javier Moreno, quien hoy estamos abordando el tema del autismo. Y esto, señores, pica y se tiende, porque realmente estamos abriendo una caja de Pandora a un tema que realmente necesita atención. ¿Están los padres en derecho de no medicar a sus hijos aún el doctor le dé la medicina? Retornamos con esa pregunta. Patrocinan Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Giovanni, Express Shipping. Seguro que llega seguro. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Frank Moran, representante estatal de Massachusetts. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Pollo Centro, el mejor pollo de Massachusetts. Curate Pharmacy. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros pacientes. Los vestidos de gala de Raquel de Quesada son de Fashion and Tailoring Lawrence. Ser un cuidador a tiempo completo puede ser abrumador y encontrar respuestas a sus preguntas no siempre es fácil. We Care 365 puede ayudar. Ofrecemos soporte personalizado para aquellos que cuidan un ser querido en casa. Lo ayudaremos a encontrar los recursos que necesita, un pago libre de impuestos para ayudar con sus finanzas, junto con capacitación y más. Permítanos brindarle un plan de atención único diseñado especialmente para usted. Llame ahora. Usted nunca está solo, porque nos importa. La Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades te invita a su primera Gala Roja por amor a la inclusión. Artistas y personalidades invitadas con la participación especial de Yanna Tavares. Reconocimiento a personas que cambian el mundo. Y para bailar toda la noche, la música la pone Chicomanía. Ven y sé parte de esta gran celebración que ayudará a recaudar fondos para la Fundación. Juntos podemos cambiar el mundo de personas con discapacidad. Para tickets y más información, 978-828-5339. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo, un programa que educa. Hoy escogemos el tema autismo porque entendemos la necesidad que hay en nuestra comunidad, no solamente en este mes de abril, donde se celebra esta condición que ha venido pues a arropar al mundo, donde las estadísticas antes era de un niño cada 1001 tiene ahora autismo, ahora es de 1 a 36, si no me equivoco, doctor, usted corríame. 33, 1 a 33. Pero las estadísticas cada día suben y es por eso que nos comprometemos en educar en este tema.
Hablaba de si los padres estaban en su derecho de rehusar, decir no, no voy a medicar a mi hijo, aún el doctor dándole esta prescripción o esta receta. Cuénteme usted, doctor. Sí, ellos están en el derecho de decidir, ¿ok? Porque ellos son los que tienen la potestad completa y absoluta de atender o no la recomendación médica, al menos que haya situaciones en donde el niño pueda estar en peligro y ahí sí sería un maltrato por omisión. Al menos así lo contempla la ley acá en Venezuela. Lo importante que dentro del trastorno del desarrollo, bien sea el autismo o el TDAH, lo importante y lo básico siempre va a ser que el niño tenga la estimulación por los terapeutas, ¿ok? Y asociado es la medicación. Lo que no puede pasar es al revés, ¿sí? No puede pasar que para mi tranquilidad yo le doy el tratamiento, lo mantengo tranquilo, no lo llevo al terapeuta, solo va a la escuela, mejora, pero va a haber un momento donde ya hay indicadores por edad, por riesgo, por cualquier otra situación en donde tengamos que retirar el medicamento y al retirarlo, si el niño no fue modificado, pues obviamente va a tener problemas para poder, manejarse dentro de las áreas que necesite manejarse. Entonces, respondiendo sí, los padres están en esa potestad. Lo que siempre recomiendo es dar un voto de confianza. El principio básico de la medicina es no hacer daño y por lo menos uno va brindando en la inducción del tratamiento un acompañamiento para que los padres se sientan seguros. Cada vez que uno ajusta la dosis, uno le dice, mira, me llamas en 3, 4, 5 días, una semana, un mes, y me cuentas. Y me dices si está mejor, no está mejor, está peor, qué te dice la maestra, qué te dice el grupo familiar. Eso es importante. Entonces, lo que pasa es que cuando hablamos de medicación, vienen muchos mitos con los cuales se abonaron a ese tema porque fue lo que nos tocó a nuestra generación. Pero en este momento hay medicaciones de muy buena calidad que no me van a producir ni codependencia farmacológica, ni hábito, ni que me va a dar, ni me va al niño a padecer de una crisis de abstinencia o rebote por el medicamento. Es importante, porque incluso hasta la acetaminofén que le da al niño para la fiebre, te puede producir alguna complicación médica. Entonces, siempre tenemos que medir los riesgos. Yo he tenido casos con fallas neurológicas producto de las infusiones que le hacen los familiares a los bebés. ¿Ok? Eso existe, pero seguimos teniendo como hábito en Latinoamérica que cada vez que el bebé se baña, le damos una infusión de algún tecito, porque mira, esto está en el jardín, mi bisabuela está. Y he tenido niños con problemas neurológicos graves. Entonces, si eres capaz de darles un tecito porque el niño no está evacuando bien, porque no vas a dar el voto de confianza, y si el niño así lo necesita, pues se va a medicar. Sí podemos usar suplementos, y de hecho lo uso con mucha frecuencia, pero cuando no es eficaz y eficiente, sí tenemos que ir directamente a medicación. Doctor, estamos viendo que muchos niños han sido mal diagnosticados, por eso la pregunta en dos en uno. ¿Quiénes son los que están supuestos a diagnosticar el autismo? Y por otra parte, vemos que muchos niños han sido diagnosticados erradamente, lo confunden con el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, otro pues lo confunden con el trastorno de negatividad desafiante. Háblanos usted un poco de esto. ¿Qué pasa con esos diagnósticos errados? Sí pueden haber diagnósticos errados. El que pueda estar debatiendo el diagnóstico tiene que ver el camino, porque muchas veces si yo tengo un paciente que empezó a ser tratado por conductas atípicas desde los 2 años y yo lo recibo a los 8 años y a mí me parece que está fuera del espectro, yo no puedo debatir que ese niño está dentro del espectro, está modificado. Ahora, si cuando uno tiene en el interrogatorio inconsistencia, uno dice, oye, ven acá, ¿qué pasó aquí? No era este diagnóstico. ¿Qué pasa con todo lo que tú me has preguntado de TDAH, oposicionista desafiante, explosivo intermitente? Todos ellos
son trastornos del desarrollo. Ellos van a estar entrelazados. Yo puedo tener un niño dentro del espectro, inquieto, hiperactivo, impulsivo, y eso es una comorbilidad, ¿ok? Entonces yo puedo tener en un mismo paciente un trastorno por déficit de atención con el trastorno del espectro autista y viceversa, porque incluso genéticamente comparten locus. Entonces, es importante. Ahí va, ¿puede usted aclararnos esto? ¿Qué relación hay entre una condición y otra o entre varias? Sí, es ¿Qué que relación hay? genéticamente hablando, comparten locus, ¿ok? Están cercanos. Entonces, al ser trastorno del desarrollo, yo puedo tener conductas una del otro. Entonces, el TEA y el TDAH existen, pero el TDAH también tiene comorbilidades. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el 40% son oposicionistas y desafiantes. El otro 20% son explosivo intermitente. Otro porcentaje, que es el 12%, tiene tics, ¿ok? Entonces, no es que tiene tres cosas diferentes, es que tiene una base con comorbilidades. Tratando la base, yo debo disminuir las comorbilidades, porque muchas veces el niño puede ser inquieto, pero también depende, Raquel, de la paciencia del ambiente familiar que se esté desempeñando, porque yo he tenido niños que son bastante inquietos en ambientes sociales hablando, donde los padres tienen la tolerancia, entonces ese niño no, para ese ambiente no es perturbador. Y he tenido el cuento contrario, un niño tranquilo que de repente derramó una taza de agua y arman el escándalo porque ese niño es inquieto, pero si esa es la conducta de ese niño, entonces allí hay que ver, porque entonces sobrevaloramos, sobreestimamos, y uno lo ve en las conversaciones de esta generación de escolares y adolescentes tempranos, cómo usan palabras alegres, precisamente escuchando a los padres que también usan ese tipo de terminología. Wow, este tema, señores, nos hemos envuelto en tantas informaciones valiosas que por un lado perdemos la noción del tiempo y realmente creo que debemos, como siempre digo, darle espacio por segunda oportunidad a este tema. Doctor, sus recomendaciones finales, ¿cuáles son sus recomendaciones finales para esos padres que no aceptan, no entienden el diagnóstico de autismo? Mientras pasamos ese periodo de negación, acudir a las evaluaciones. Si el niño tiene dificultades del habla, y al terapeuta del lenguaje. Si tiene dificultades en la motricidad y coordinación, y al terapeuta ocupacional. Ir haciendo el trabajo mientras yo acepto, porque como premisa no se trata de mi miedo como papá, sino de la necesidad del niño, y la necesidad del niño es superior a mi miedo. Entonces, si yo tengo un niño de 2 años y medio, 3 años, que ya tienen que armar oraciones de 2 palabras o 3 palabras, y todavía ni siquiera me dice mamá o papá, yo no debo esperar. Mientras yo puedo organizarme y aceptar, yo tengo que ir haciendo el trabajo, pero no puedo desaprovechar la neuroplasticidad de esos niños, que son máxima en los primeros 5 años de edad. Entonces, la recomendación siempre es ir a la estimulación temprana y luego colocamos nombres necesarios. Doctor, sus redes sociales para aquellos padres que lo están escuchando y quieren saber y educarse a través de sus redes sociales. Sí, en Instagram @neurotic piso infantil, ahí van a tener todos mis contactos, teléfonos y otras redes para conversar por esas vías. Repítalo otra vez. @neurotics piso infantil. Excelente, señores, de esta forma despedimos este programa tan especial acerca del autismo. Esperamos que usted también haya tenido este acompañamiento y estas enseñanzas nos sirvan para ser agentes de cambio, no solamente para nuestros hijos, sino para una comunidad. El próximo sábado estamos aquí en la misma hora, en los mismos medios, educando y cambiando el mundo a favor de ellos. Bye bye, mi gente, hasta el próximo sábado. Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo.
Discapacidad Televisión. Hola mundo. Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006.